Bueno, gracias Omar. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Vamos a empezar medio rápido porque creo que me voy a pasar de los 20 minutos por empezar y aún apurándome. No, este no es mi presentación. A menos que sean propagandas, esto no es mi presentación. No. Esta es la que puso. ¿Cómo es tu nombre? Carranza. La dos, es lo mismo. A ver, ¿para cuál? Sí. ¿Esta? Sí. Ahora sí. Gracias. Bueno, ahora sí. Como dijo Omar, vamos a hablar un poco de lo que es el concepto y la aplicación del manejo de bosque con ganadería integrada. Y les debo aclarar que me sorprendió muchísimo el llamado del Congreso de APRESI para hablar de este tema. Más pensando que yo vengo de la zona de Chaco Árido de Córdoba, o sea, nada que ver con cultivo agrícola, ¿no? Pero bueno, acá estamos para hablar de esto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a dar los antecedentes de por qué trabajamos con manejo de bosque con ganadería integrada. Vamos a hablar un poquito del concepto del manejo de bosque con ganadería integrada, que hay detrás de la propuesta. Y luego sí voy a tratar de dar un ejemplo que supongo, sobre todo con el ánimo de disparar las preguntas y el taller, que espero que sea lo más rico de este evento. El antecedente de manejo de bosque con ganadería integrada es la ley de bosques, es la ley de protección de bosques. La ley de presupuestos mínimos 26.331, que saben que invitó a las provincias a pintar de colores los bosques nativos remanentes en cada uno de ellos, colores que respondían a diferentes grados de restricción de uso en función de 10 criterios de clasificación. Bueno, las causas que llevaron a la ley las vamos a dejar para otro momento, pero el hecho es que los 10 criterios hacían fundamentalmente a conservación de biodiversidad. 6 de ellos hablan de estado de los bosques nativos, superficie de bosque nativo remanente, conectividad con otros sistemas boscosos, conectividad entre ecorregiones, y en función de esas características de cada superficie de bosque nativo se les daba un grado de priorización para la conservación. Y se categorizaba en 3 categorías. Una categoría en rojo de máxima conservación, la categoría 1 de bosques de alto valor de conservación, decíamos, prácticamente significaba la clausura del bosque como productivo, para actividades productivas invasivas. Solo se permite en ese tipo de bosque lo que es recolección, investigación, turismo responsable, ese tipo de actividades. Una categoría de mínima restricción que permite cambio de uso del suelo para los bosques de menor valor en función de esos 10 criterios que les mencionaba, donde se permite cambio de uso del suelo, o sea, desmonte, con un plan de manejo. Y una categoría intermedia, que es la que genera los mayores conflictos, justamente por ser intermedia. O sea, no está tan claro hasta dónde se puede trabajar el bosque cuando cae en categoría amarilla, que son los bosques de mediano valor de conservación, donde se pueden realizar actividades productivas de manera sustentable. Entre la definición de sustentable y eso, que es una categoría intermedia, le da un grado de subjetividad enorme a la categoría amarilla, y es en esos bosques de categoría amarilla donde se producen casi todos los conflictos entre uso y conservación. La zona más caliente de aplicación de la ley, en realidad fue la zona que causó que se generara la ley, fue la región de Chaco, toda la región chaqueña, ¿cierto?, con sus bosques, donde estaba avanzando esquemas agrícolas o de ganadería muy intensiva, que
que producían desmonte. Esto fue lo que generó que apareciera la ley. Los colores en que se pintaron, bueno, el mapa definitivo de la ley compuesto de las provincias es este, donde tenemos 16 millones de hectáreas en amarillo, en esa categoría intermedia de manejo sustentable de bosque, y 9 millones en verde, donde se puede hacer cambio de uso de suelo. A la roja, bueno, directamente como tiene una restricción estricta, no está disponible para esquemas de manejo. El único manejo que se permite en categoría roja es manejo para la conservación o restauración de bosque, no manejo productivo. Estos 16 millones de hectáreas, más los 9 millones, sustentan el 15% de la ganadería del país. Y lo que nos dice la categoría amarilla es que el manejo sustentable de bosque es todo aquel que se realiza, pero que no le altera al bosque su calidad de tal, o sea, no lo cambia como bosque nativo. Es prohibido el desmonte, no se puede hacer desmonte, se pueden hacer actividades productivas sin desmonte, sin cambiar la naturaleza de bosque nativo. Lo vamos a seguir viendo para darnos cuenta más o menos de qué se trata. Como esta zona es ganadera desde siempre, desconocer que hay ganado en toda la región chaqueña es prácticamente, les diría, condenar al bosque a que se termine. Habiendo ganado dentro del bosque, lo que corresponde es manejar el ganado dentro del bosque, como parte del bosque. Si no, lo que hacemos es perder el resto de bosque que nos queda. No podemos darnos vuelta y pensar que podemos cerrar la región chaqueña y armar desde un escritorio, ¿cierto?, recetas que desconocen la realidad. En el Chaco hay 7,5 millones casi de cabezas de ganado y hay expectativas de producción en casi todas las provincias chaqueñas de duplicar la producción. O sea que desconocer eso sería poner en riesgo que la ley se cumpla. De hecho, cuando las provincias ordenan su bosque y lanzan convocatoria a proyectos de manejo de bosque que son financiados por la ley, el 70% casi son propuestas de manejo silvopastoril. Esto nos dice la importancia de la ganadería en la zona. Muchas de estas propuestas, en realidad, sin un marco técnico más o menos acordado, sino con cuestiones muy básicas, de decir, tiene que ser sustentable, no se puede alterar la condición de bosque, llevaron a que algunos de estos esquemas de manejo pongan en peligro la continuidad del bosque, porque por ahí la acción sobre el bosque era demasiado fuerte. Esto llevó a que desde los dos organismos nacionales, lo que era la Secretaría de Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Agricultura, decidieran juntarse y empezar a planificar alguna articulación de leyes de promoción y protección que hagan posible el manejo sustentable de esos bosques, o sea, seguir produciendo, conservando el bosque. Para esto, INTA es el que ofrece un marco técnico básico, lineamientos técnicos, para empezar a acordar pautas de manejo y así congeniar los objetivos del Ministerio de Agricultura, productivos, con Secretaría de Ambiente, de protección. Para esto se genera un convenio con estos principios generales. Los principios generales que tiene ese convenio son mantener o mejorar la capacidad productiva de ecosistemas, la integridad de los ecosistemas y sus servicios y el bienestar de las comunidades asociadas. O sea, principios que toman en cuenta las 3 escalas de la sustentabilidad: producción, socioeconomía y conservación. Se crea una estructura para manejar el convenio, un comité técnico nacional, Ministerio Ambiente, INTA, y se replica la estructura en las provincias chaqueñas. Y se establecen nuevos convenios con las provincias chaqueñas para llevar a cabo esos lineamientos técnicos y mejorar los lineamientos técnicos propuestos por el INTA.
Bueno, esta es la parte de los antecedentes políticos y técnicos de cómo se generó la propuesta MBGI. Ahora, ¿por qué plantear MBGI sobre bosque nativo? O sea, manejo de bosque con ganadería integrada. Si en realidad al bosque lo mejor que podríamos hacerle para que se conserve es quitar todo lo que lo altera, o sea, el ganado es parte de ello. Bueno, porque reconocemos que la mayor parte del bosque nativo se encuentra bajo pastoreo, porque la falta de manejo de pastoreo, o sea, ignorar que ocurre eso, ha llevado a grandes superficies de bosque nativo a estados de degradación crónicas, y porque sistemas de uso múltiple que incluyen ganadería, manejados mediante aplicación de disturbios o intervenciones, disturbios es una intervención, controlados son la alternativa que mejor se puede adecuar a la conservación de bosque nativo bajo producción. O sea, ya empezamos a hablar de disturbios o intervenciones controladas, intervenciones de bajo impacto. Para manejar el bosque y para entender esto de que no tiene que perder su condición de tal, digamos, cuáles son los atributos del bosque. Lo que no se puede perder el bosque es su estructura y su función. Y esto es sumamente complejo. Estructuralmente y funcionalmente los bosques son sumamente complejos, sobre todo los bosques, bueno, los bosques chaqueños, entre otros, ¿no? Y esa complejidad estructural y funcional determina que los servicios ecosistémicos del bosque sean servicios de soporte, o sea, regulando ciclo de materiales, ciclo de energía, biodiversidad, servicios de regulación de clima, atmosférica, etc. Servicios de provisión, maderas, carne, frutos, semillas, miel, combustible, fibras, tintorias, etc. Y servicios culturales, en general, valores estéticos, valores culturales, espirituales, etc. O sea, más que reconocer al bosque como un ecosistema en sentido amplio, el bosque no es una comunidad de leñosas, es un ecosistema dominado por leñosas. Y en un sentido aún más amplio, es un socioecosistema donde predominan las leñosas. O sea, dentro de ese ecosistema hay economías y hay cultura asociada al bosque. Dijimos, una de las características es esa complejidad que tiene que ver con los servicios, y la otra característica es la dinámica, es un sistema sumamente dinámico, o sea, no podemos tratarlo como una foto, no podemos pensar que vamos a intervenir y va a quedar como lo dejamos, eso sigue evolucionando, según el tipo de intervención que tenga. Y para que entendamos un poco cómo funciona esa dinámica, nosotros nos basamos en una teoría general de sucesión de estados y transiciones. Esto, muy rápidamente, quiere decir lo siguiente. Hay un estado del bosque que puede presentar inclusive diferentes fisonomías, como esta o esta sin intervenir, y esto con intervenciones medidas, con intervenciones de bajo impacto, en que el bosque cambia estructuralmente, pero funcionalmente, en sus servicios ecosistémicos no cambia tanto, o sea, cambia más sobre el eje X que sobre el eje Y. Cuando se producen estos cambios, nosotros decimos que las trayectorias son reversibles, o sea, es posible cuando hacemos bajo impacto en un bosque o en cualquier formación natural, decimos que es posible revertir y volver al bosque cuando queramos, porque no lo hemos cambiado estructural y funcionalmente, sino que conserve esos atributos y por lo tanto, si yo retiro el factor de disturbio, decimos nosotros, o sea, lo puedo aprovechar y mientras lo deje de aprovechar y lo deje descansar un tiempo, va a volver a ser el mismo bosque. Ahora, ¿qué pasa cuando intervenimos de más? Llega un punto en que atravesamos umbrales que con pequeños cambios estructurales el bosque cambia casi definitivamente, o sea, esas transiciones positivas ya no son tan fáciles. Hay que meter mucha energía para volver de un estado así a un estado de bosque, porque se han atravesado algunos umbrales, o sea, hemos producido cambios estructurales pequeños que han determinado en algún momento un cambio funcional muy grande. Y esto, por supuesto, ya no va a volver al estado original, sino que aún dejándolo descansar, aún quitándole el factor de disturbio, va a volver a otro estado, mucho menos deseable que los originales. ¿Está? Eso es la teoría de estados y transiciones. Obviamente se pueden atravesar más de un umbral y llegar a otras condiciones, de las que es aún más difícil volver.
¿no? Como condiciones muy estables de este tipo, en que ya se perdió suelo, hay erosión, etc., y ya volver es casi imposible. Entonces, nosotros decimos que en estos límites es posible manejar el bosque, producir, sin que se produzca cambio en el bosque como tal. Cuando nosotros planteamos MBGI, y esta es una aclaración que tengo que hacer en este momento, estamos planteando manejo de bosque con ganadería integrada a nivel de predio. Para que el manejo de bosque sea sustentable, el manejo a nivel de predio tiene que estar atado a un manejo a nivel de paisaje, a un manejo a nivel de cuenca. Si un bosquecito suelto no hace nada. O sea, la cadena tiene que estar completa para decir que es sustentable, que se va a mantener. Bosques aislados no tiene prácticamente impacto en la conservación. Aclarado esto, decimos que cuando vamos a hacer MBGI, o sea, un plan de manejo sustentable de bosque con ganadería a nivel de predio, lo primero que tenemos que contemplar, obviamente, es en qué categoría de protección está ese predio, rojo, amarillo, verde. Vamos a suponer amarillo, que es el más conflictivo, decíamos, en qué tipo de bosque se encuentra, en qué estado está el bosque en que se encuentra y para qué productor estamos haciendo el plan. Rapidísimamente, vamos a decir que hay distintos tipos de bosque y no es nada nuevo, pero tiene connotaciones muy fuertes a la hora de hacer el plan. Ese dibujito de arriba es una transición que no tiene más de 20 kilómetros o 30 kilómetros quizás. Y fíjense en esa pequeña transición en el oeste de Córdoba, de la Sierra del Pocho y hacia el oeste, en lo que sería el nacimiento, la parte más del este de los llanos de La Rioja, Chaco árido. Tenemos estas formaciones, pues pasamos de una formación de ladera de quebracho colorado a una formación de piedemonte, de quebracho blanco casi pura o de bosque mixto quebracho algarrobo. Y pasamos en pocos kilómetros a una formación de este tipo, en médanos, con bajos de algarrobales y altos de quebrachales, para pasar en el extremo de esa cuenca endorreica con muy poco escurrimiento de agua, a este tipo de formación de barrial, con bosques muy bajos, achaparrados y suelos salinizados, con bosques adaptados a la sala, halófitos. Y esto es interesante desde qué punto de vista. Esta formación, ese algarrobal de abajo, no es una versión degradada de lo que vemos atrás, que es una loma, ni de lo que vemos acá. Es la expresión de ese sitio ecológico. O sea, eso no es un bosque degradado, ese es el bosque que corresponde a ese sitio. Entonces, eso es interesante distinguirlo porque hay planteos que decir, mi bosque está sumamente degradado, yo lo voy a sacar porque no está degradado, es así el bosque. ¿Está? El otro tema que decíamos era en qué estado está el bosque. Bueno, y ahora para decir en qué estado el bosque nos vamos a manejar en el mismo sitio ecológico y en este caso en lo que era el piedemonte, ese bosque mixto de quebracho y algarrobo como ejemplo. ¿Tá? Y podemos tener este tipo de bosque virgen o este tipo de bosque con un aprovechamiento de bajo impacto en que decimos está en el mismo estado porque a esto yo lo dejo regenerar y lo cuido, lo manejo como tiene que ser y va a volver a esto. O puede pasar a estos otros estados de mucho más difícil reversibilidad, sobre todo en que ya se perdió suelo. ¿Tá? Esos son estados de bosque en un mismo sitio ecológico. Acá sí puedo hablar de bosque degradado. Nosotros no aceptamos que se diga que esto es un bosque degradado de esto. Esto es una, si se quiere, una fisonomía distinta de pero estamos en el mismo estado porque podemos volver. En cambio, esto sí es otro estado. Eso es un bosque degradado. De acá difícilmente volvamos. Por último, el tipo de productor, en los dos extremos, ojo, o sea, estos son los extremos de sistemas de tipologías socioproductivas de mi zona. Al medio hay toda la variabilidad de productores que puedan imaginar, pero en los extremos tenemos el poblador rural, poblador criollo, pequeño productor, de muy baja capacidad financiera, que produce uso múltiple, con bajo insumo, trabajo familiar, baja capitalización y su estrategia general es de producción con mínimo riesgo. Y en el otro extremo, totalmente apartado, la empresa extraterritorial, con capacidad financiera, con producción especializada, normalmente carne o agricultura,
con alto o medio insumo, trabajo asalariado, alta capacidad de capitalización. Esto como ejemplo para decir, no podemos pensar en un mismo plan para este tipo de producto que para este. No podemos dar una receta ni un paquete tecnológico. Todas estas cosas condicionan el plan. Entonces, MBGI es más un concepto que un paquete tecnológico. Volviendo a que manejamos un sistema dinámico, lo otro que no podemos aceptar en un plan de manejo de bosque sustentable es pensar que de este bosque podemos pasar en forma estable y para siempre a esto. Manejarnos como una foto, lo que les decía al principio. En realidad el bosque es dinámico, entonces tenemos que manejarnos con una película. Y para contar un poco la película vamos a tomar un ejemplo y como les he dicho que cada tipo de campo, cada productor, cada bosque tiene una sugerencia en particular, lo vamos a situar. O sea, el ejemplo es para un área de protección intermedia amarilla, un bosque mixto secundario de quebracho y algarrobo, con buen estado de conservación, este del fondo, y es un predio de un pequeño o mediano productor ganadero y forestal, de los que hay muchos. 500 hectáreas, 1000 hectáreas, hace ganadería y aprovecha el bosque. Si nosotros salimos de ese bosque en buen estado, podríamos estar pensando en algún momento aprovecharlo forestalmente, leña, carbón, postes, etc. También podemos pensar que en algún sector del campo tenemos que producir más forraje y tenemos una alta arbustización, una alta competencia entre arbustos y forraje y vamos a hacer manejo de las arbustivas, ¿no? Sobre todo raleos, podas, levantamiento, lo que sea. Pero vamos a liberar espacio para que se produzca forraje. Y vamos a llegar a una condición como esa, seguramente, con alguna siembra de una media térmica. Y sobre ese sistema vamos a hacer algún manejo ganadero, en el que progresivamente se va a ir arbustizando y van a ir apareciendo otras especies, y en algún momento posiblemente lleguemos a un estado parecido a este, en que tengamos que intervenir nuevamente las arbustivas, para volver a generar forraje. Y seguramente en algún momento también este lote que fue aprovechado, los árboles que hemos dejado para aprovechamiento futuro van a crecer y vamos a volver a algo parecido a esto y vamos a volver a aprovechar. En este esquemita tenemos 3 ciclos con diferentes escalas de tiempo. Una escala de tiempo de resolución anual o estacional en el manejo del forraje, en el manejo del ganado. Una escala de tiempo de 5, 4, 7 años en el manejo de arbustivas y una escala de tiempo superior en el manejo del bosque para madera, de 10, 20 años. ¿Está? Esto es una complejidad enorme a la hora de planificar el predio. Tenemos que manejar 3 componentes más el ganado, para decir estamos haciendo un manejo de bosque, lo estamos manejando integralmente. Y para añadir un poquito más de complejidad, obviamente no vamos a hacer la actividad en todo el predio y al mismo tiempo, sino que algunas partes del predio estarán en aprovechamiento, en otras partes estaré haciendo control de arbustivas y en otras partes estaré haciendo manejo del ganado, y etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hay que congeniar en un plan. Cuando hablamos de un plan, decimos definir muy bien la situación inicial, definir una situación objetivo. De eso se trata el plan. ¿A dónde voy? Yo tengo esto y quiero llegar acá. Y definir la trayectoria. Y la trayectoria, decíamos, tenemos que manejar 3 estratos más el ganado. Entonces vamos a tener que tener un plan de manejo forestal, en el que, para que sea de mínimo impacto, tenemos que regular la intensidad de la aplicación de los disturbios o la intervención, el tamaño de la intervención y la frecuencia de la intervención. Eso hace a que sea de mínimo impacto. O sea, es tan malo hacer un impacto muy fuerte de una sola vez como hacer impactos débiles, repetidos en el tiempo, muy seguido, o hacer un impacto que afecte una enorme superficie. El plan de forestal, entonces, obviamente va a tener turnos, cada cuánto vuelvo a aprovechar, tramos, qué superficie aprovecho, que va a estar íntimamente relacionado. Si el tramo es del 10% del campo, seguramente voy a querer volver a los 10 años al mismo lote, y eso me va a decir qué intensidad tengo que tener, tengo que cosechar los últimos 10 años de crecimiento del bosque, y no más, porque si no, cuando vuelva no voy a tener madera. Tengo que hacer manejo de pastoreo para la regeneración en los bosques que fueron en los predios que fueron aprovechados, los lotes que fueron aprovechados.
Manejo de arbustivas, lo mismo, intensidad. ¿Cuánto arbusto voy a dejar? ¿Cuánto voy a eliminar? ¿De qué especie voy a eliminar? ¿Cómo voy a equilibrar la comunidad? ¿Cada cuánto lo voy a hacer? Turnos del impacto. ¿Cuánta superficie voy a afectar por vez? Y en el plan ganadero, lo de siempre, sistema de pastoreo. ¿Cómo voy a regular la carga para no perder el forraje, para que las parcelas persistan? ¿Qué descanso voy a dar al pastoreo? Sanidad animal, etcétera. Muy importante para nuestra zona, árida o semiárida, reservas y medidas de contingencia. ¿Cuánto? Ni sueños. Y la planificación debiera tener una duración del turno forestal que es el elemento del sistema que más tiempo nos lleva. O sea, si yo voy a volver al mismo lote a los 10 años, yo espero un plan de 10 años. Obviamente, esto tiene que estar relacionado al contexto del predio, para regular las áreas de reservo, corredores, etcétera, que tenga que dejar para que se establezca ese manejo sustentable en forma de paisaje, a dimensión de paisaje, a escala de paisaje, perdón, y un sistema de monitoreo, porque seguro que voy a necesitar corregir rumbo en algún momento, o sea, tengo que ir monitoreando mi plan. Esto lo voy a pasar porque voy a ir a otro ejemplo. Entonces, de lo que hablamos es esto: una situación de inicio, una situación objetivo, una planificación de las intervenciones en el tiempo y en el espacio, y un monitoreo mediante indicadores socioeconómicos y ambientales. ¿Cómo me estoy llevando con mi objetivo ambiental? ¿Cómo me estoy llevando con mi objetivo productivo con el plan que he diseñado? A tiempo para hacer las correcciones que haya que hacer si nos estamos desviando. Rápidamente, un ejemplo, a esto lo quiero dar porque generalmente dispara muchas preguntas. Este es un campo real del norte de Córdoba, zona de Candelaria, zona de una precipitación entre 650 a 700 milímetros media anual, chaco semiárido. Llegamos al campo y tiene esta estructura. Esto es lo normal, no todo el campo es bosque en nuestras zonas. Normalmente hay áreas que ya fueron desmontadas y áreas de bosque. Cuando este productor le avisó a Ambiente que quería hacer aprovechamiento del bosque nativo, llegó a Ambiente y le dijo: está bien, estas 100 hectáreas de bosque vas a hacer recolección de leña seca acá, vas a clausurar estas 38 hectáreas, vas a dejar 6 hectáreas de corredor acá, y esta la vas a aprovechar cuando termines de aprovechar esta. Y le dio guías para sacar leña de acá. Y se fue. Y se olvidó de que el hombre tenía un esquema de manejo que contemplaba el bosque, pero que también contemplaba todo esto: chacras viejas, un área de desmonte selectivo de alto impacto, otra chacra por acá, un esquema de aguadas de este tipo y un montón de vacas. Si nosotros no ordenamos todo esto, difícilmente el productor nos conserve este bosque. Este campo producía esto cuando llegamos. Entre los una chacra de verdeo de 15 hectáreas, un productor chico realmente, o sea, muy ineficiente en el trabajo por la maquinaria que disponía, un gatón de 34 hectáreas, otras chacras sin pasto pero con renovales leñosos, un bosque de 100 hectáreas bastante degradado, que le sumaban alrededor de 280 toneladas de forraje por año, 14.000 raciones, o sea, producía forraje para 48 equivalentes vaca al año. Y tenía esta composición de rodeo. El hombre era sobre todo ganadero y hacía un poco de carbón y aprovechaba un poco de leña. Tenía este rodeo, lo que sumaba 68 equivalentes vaca. Y el manejo que hacía era pastoreo rotativo extensivo. Cuando llegaba al fondo, llegaba al suelo la vaca, lo pasaba a otro lote, llegaba al suelo y lo pasaba a otro lote. Un servicio todo el año estaban con los toros las vacas, y un destete a los 6 a 9 meses prácticamente al camión. O sea, no tenía lotes para retirar los terneros. La eficiencia reproductiva, 50% de destete, lo que es más o menos la media de esa zona. O sea, esto no es bajo, esto es medio. Caprino, 180 chivitos al año, también es medio.
Con un 20% de refugo más o menos, el cálculo que hicimos es que estaba sacando unos 38 kilos por hectárea. Pero el problema está en estos numeritos. 48 equivalente vaca en producción de forraje y 68 equivalente vaca de carga. ¿Esto qué significaba? Esto, bueno, en parte explica obviamente ese bajo destete, pero también explica la degradación. Y también explica el estado del productor, el estado económico del productor. Prácticamente y sin darse cuenta, para llegar a esa producción, estaba prácticamente gastando 20 terneros al año. Si ustedes sacan la cuenta de darle alimento a esos 20 equivalentes vacas, por un año les va a dar aproximadamente entre 10 y 20 terneros que estaba gastando en alimentar las vacas, en suplementarlas, pero no en una suplementación positiva para producir más, para que no se mueran. O sea, tenía sobrecargado el campo y no estaba sacando buena producción. Bueno, el bosque, les dije, era degradado y no voy a abundar mucho, pero era un mistolar rebrotado, con rebrotes muy chicos, por eso se ven tantos individuos de poco diámetro y muy pocos árboles grandes, muy cerrado, con muy poco forraje y muy poca diversidad. Estaba muy dominado por mistol, muy degradado. La propuesta la voy a dar oral para ganar tiempo. La propuesta de cambio fue que esas 15 hectáreas de chacra de verdeo en algún momento pasaran a ser una megatérmica para disminuir costos sobre todo. Eso es conversable, pero esa fue la propuesta en un primer momento. Todas las hectáreas de chacra esta que estaban arbustizadas o que tenían renovales leñosos, le propusimos que recuperara cobertura arbórea. O sea, estamos hablando de zonas súper cálidas y semiáridas. Entonces dijimos, bueno, repase, pero respetando quebracho blanco, algarrobo y mistol, para conformar un sistema silvopastoril más típico de árboles y pasto. ¿Tá? Y, obviamente, sembrar una megatérmica en esas parcelas. Estas 24 hectáreas que eran de un desmonte selectivo muy intensivo, dijimos, acá vamos a recuperar cobertura porque se le ha habido la mano el desmonte selectivo. Dijimos, vamos a correr la reserva para que no molesten el manejo del predio, pero vamos a conservar más o menos la reserva que había pedido ambiente. Y a estas hectáreas les propusimos un rolado selectivo, un rolado de bajo impacto y rotativo, 15 hectáreas por año, para entrar a rotar con estas 24 hectáreas, o sea, para entrar cada 5 años al mismo lote. Y le dimos las pautas técnicas para que el rolado fuera de bajo impacto, o sea, rolaba pisaba el 50% del terreno, repasaba especies no deseables, con químicos, pero a la base, o sea, dirigido, y sembraba gatón. ¿Tá? Y después iba a hacer un manejo de los árboles también para generar un solo fuste. Con esto, bastante simple, una aguada más le pusimos, pasamos a esta oferta forrajera. Esto es teórico, ¿no? Pensamos pasar a esta oferta forrajera. 76 equivalentes vacas, porque el plan es reciente, o sea, no está dando resultados aún. 76 equivalentes vacas, pero obviamente que la recomendación de fondo es regular la carga a la oferta. Si logramos los 76 equivalentes vacas en ración, en receptividad, la carga tiene que ser la misma. El manejo ganadero típico del libro, ajuste de carga a la oferta, pastoreo rotativo intensivo en la chacra, servicio estacionado, destete 6 meses o precoz de acuerdo al estado de la vaca. Y pensamos llegar, no es inalcanzable para nada, con un buen estado nutricional y ajustando sobre todo el tema reproductivo a 80% de destete, aumentar también los chivitos y llegar a 54 kilos por hectárea. Lo cual dirán, ¿y eso, para eso tanto lío? Bueno, eso es la posibilidad que nos da la restricción de una ley. O sea, si queremos manejar el bosque en forma sustentable y bajo los criterios que dice la ley que es sustentable, no podemos hacer cambio de uso del suelo, no podemos hacer ganadería de alto insumo, sino que tenemos que hacer ganadería de proceso y adecuada a la conservación de bosque.
Esto para recordarles lo que es una planificación, simplemente para repasar situación de arranque, situación objetivo y planificación de intervenciones con monitoreos. Y pasamos a las preguntas. ¿Anduvo más o menos el tiempo? Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, si hay preguntas, levanten la mano y empezamos con las preguntas, pues ya estamos excedidos del tiempo también. Sí, buenas tardes. Hablando del bosque de Caldén, propio de La Pampa, yo soy del norte de La Pampa, y habiendo tenido un monte que fue bastante degradado por la sobrecarga de animales, ¿cuánto puede durar el banco de semillas en ese monte para volver a tener nuevamente las pasturas naturales? ¿Las pasturas o el monte? Me estoy refiriendo a las poas, a las cebadillas y todo aquello que tiene el monte. Los bancos de semillas de gramíneas normalmente tienen una resiliencia importante. No sé en el caso específico del Caldenal y esas especies, cada una tiene su característica. Ajá. Pero las gramíneas persisten en el suelo un tiempo, siempre y cuando no haya habido procesos de erosión fuerte, ¿no? No erosión, pero a lo mejor sequía. No, con sequía no hay problema. O sea, si es sequía, no es una limitante para banco de semillas de gramínea en general. Lo que sí tiene mucho menos tiempo de persistencia en el banco de semillas es el Caldén. Bueno, el Caldén ya sabemos que el mejor transporte es la vaca, pero... Claro, pero lo tiene que transportar. O sea, sí. En el banco queda muy poco, casi nada. Voy a abusar y le hago otra pregunta. En el caso de tener animales dentro de un cuadro de, vuelvo a repetirles, Caldén, ¿con qué tiempo se necesita una rotación? Generalmente ponemos una vaca cada 4 o 5 hectáreas. ¿Qué tiempo tiene que tener de descanso ese monte? A eso me refiero, para volver nuevamente con el rodeo. Sí, específicamente en el Caldenal yo no he trabajado. Nuestros pastizales naturales no están muy bien adaptados al pastoreo bovino. O sea, tiene que ser realmente muy suave el pastoreo para nuestros pastos chaqueños. O sea, las propuestas nuestras son manejar el bosque con áreas de sacrificio de bosque. O sea, manejar pasturas de mayor resistencia y persistencia ante el pastoreo, exóticas. Y manejar las pasturas nativas dentro del bosque con muchísimo más cuidado. En Chamical, en la Rioja Genita Chamical, tienen mucha experiencia en esto y ellos han llegado a proporciones, ellos manejan como óptimas para manejo de mínimo insumo, ¿no? De un 10% al 15% de pastura, en ese caso es Baffel Grass, Sencruz, la pastura que se adecua a esas condiciones de aridez, para usarlo en la época estival. Y se lo usa muy intensivamente y con boyero, ¿no? Con boyero eléctrico para regular carga y permanencia. Y el pastizal natural, a ellos lo aprovechan en diferido siempre. No quiere decir que no lo pueda aprovechar en temporada estival eventualmente, pero después de un aprovechamiento en temporada estival, las pasturas nativas mixtas nuestras chaqueñas necesitan un año de descanso. No así si lo aprovechen diferido, ¿no? Sí, le quería preguntar si se están presentando en forma importante los proyectos de manejo de monte, qué nivel de aceptación están teniendo, es decir, de confirmación o de aceptación o de aprobación, y si se están pagando los servicios ambientales o las cuestiones de los proyectos que se están presentando. Sí, las dos cosas sí, se están presentando los planes.
Los planes tienen una secuencia. El primer año se presenta, para manejo de bosque, se presenta un plan de formulación. O sea que es un plan en que el productor manifiesta interés en acogerse a la ley y el compromiso de generar un plan de manejo. Eso ya lo hace acreedor a la primera cuota es un subsidio en realidad, no es un pago de servicios, porque no se calcula el coste del servicio, o sea que no pagan servicio. Con ese plan de formulación tiene un año para presentar el plan de manejo, que obviamente lo tiene que presentar un técnico, y por eso es el plan de formulación, para facilitar que pueda contratar un técnico que arme el plan. En cuanto a qué flexibilidad están teniendo y qué aceptación están teniendo los planes silvopastoriles, después del convenio se espera que los planes que se presentan tengan que ver con esto, con manejo de bosque y con ganadería integrada. Entonces, Ambiente, por ejemplo, ha acordado con Agricultura que es necesario, por ejemplo, áreas de sacrificio para producción de forraje, para manejar mejor el bosque. Y ha flexibilizado un poco en cuanto a ese tipo de cosas, a que se maneje ganado y a que haya áreas de manejo más intensivo para descansar el bosque cuando haga falta. Lo que sí no se transa es que el bosque, lo que queda como bosque tiene que estar manejado con medidas de mínimo impacto, ¿no? Y con planes, o sea, no se presentan permisos de intervención como antes, son planes de manejo, que hay una gran diferencia. Plan de manejo es un plan de gestión del predio. Y un permiso es directamente, puedo hacer esto y listo, y nada más. O sea, lo que se pretende es que la formulación de un plan le dé más contenido a la ley y le dé facilidades al productor, además, avance en una planificación. Una pregunta, manejo de sistema silvopastoril en el Chaco, base de Gatumpani, ¿cómo combinan el rolado de baja intensidad con el control químico que mencionabas antes, para el control de arbustivas? Sí, como te decía, el mínimo impacto, el que sea de mínimo impacto depende de tres cosas. De que la intensidad sea baja, o sea, estoy hablando de que voy a pisar el 50% con el rolado, y de que voy a hacer aplicación dirigida, que también está explícitamente contemplado en las pautas técnicas. O sea, la aplicación no va a ser general. No voy a poner un arbusticida con avión. Voy a matar lo que creo que hay que matar y nada más. O sea, va a ser selectivo por aplicación, ¿tá? Y en el plan, de acuerdo a la comunidad que tengas, se te va a aprobar mayor o menor intensidad, pero se regula en base a eso, a la intensidad, cuánto eliminás, cuánta biomasa eliminás o cambias por pasto, y con qué frecuencia lo haces y qué superficie vas a afectar. No es lo mismo hacer 100 hectáreas en parches de 10 hectáreas y en una matriz de bosque que hacer 100 hectáreas todas juntas, o sea, o 10.000 hectáreas todas juntas, no es lo mismo. Tienen otras connotaciones en cuanto al manejo de bosque, a la conservación del bosque, ¿no? Esas son las pautas. O sea, es como te digo, es conceptual, es muy flexible. Esto va a necesitar muchísimo acompañamiento, una propuesta de este tipo, mucho acompañamiento del Estado, muchísima capacitación inclusive de los técnicos que presentan planes. Y sobre todo, muchísima articulación de políticas y de trabajo con productores, muchísimo de eso. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, yo le quería hacer una pregunta a Carlos. ¿Esto siempre lo manejan con el pasto que tiene el banco de semilla del suelo o también siembran, y cómo lo siembran? ¿Si lo siembran aéreo o cómo es el manejo? Cuando se aplica rolo, normalmente va con semilla, va con aporte de semilla. Todo lo que es semiárido, o sea, lo que es centro, norte de Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa,
se está usando mucho Gatton. Y el Gatton además funciona muy bien a la sombra, o sea, con cobertura funciona muy bien. En mi zona más árida, nuestra megatérmica de batalla son los Baffel, los Zencruz, ¿no? Que necesitan mucho más luz, o sea que por ahí hay que abrir un poco más y en superficies no tan grandes. Son zonas bien distintas. Pero la propuesta técnica lo que dice es bastante vago. Dice se puede sembrar megatérmicas no invasoras. Normalmente cuando decimos esta me anduvo bien es porque es invasora. O sea, porque tiene capacidad de tomar el terreno y de apoderarse de los recursos. Es así de simple. El tema es que abriendo de esta manera, o sea, nosotros decimos dejando un trabajo medio sucio en el bosque, hay sectores en los que no avanza la megatérmica y que son los bancos en los que se va a regenerar el pasto natural y se va a regenerar las leñosas, ¿no? Igual es como te digo, o sea, es una propuesta técnica basada en experiencias, en investigación, pero no está todo dicho tampoco. Por eso los monitoreos son tan importantes. Y hay un esquema de monitoreo oficial de la Mesa Técnica de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada, para lo cual se han elaborado indicadores específicos para eso, y hay sitios pilotos donde se va a seguir probando esto. O sea, esto hay que ajustarlo, hay que ir ajustándolo. Se trata de experimentación adaptativa, o sea, de avanzar en base a lo que tenemos como cierto en nuestros experimentos y nuestro conocimiento, pero siempre con los productores en el ámbito productivo y de manera en que el productor participe en la investigación, es participativo, ¿tá? Porque hay que ajustar cosas, esto no está cerrado. Bueno, si no hay más preguntas, lo despedimos a Carlos con un fuerte aplauso y muy buena presentación. Gracias.